Listo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Tania Ramírez, soy directora del área de incidencia de México Unido contra la Delincuencia. Bienvenidas todas y todos a esta segunda parte de nuestra serie de webinars sobre la seguridad pública en México, la militarización y las vías alternativas. La semana pasada tuvimos la oportunidad de platicar con algunos colegas de otras organizaciones sobre justo la militarización de la seguridad pública y cuáles son sus consecuencias, así como las estrategias legales para contenerlas. El día de hoy nos vamos a enfocar en este panel número 2 en justamente cuáles son esas salidas de la militarización y el camino para la construcción de instituciones civiles. Para ello se encuentra con nosotros y tenemos la fortuna de contar con 4 panelistas muy queridos. En primer lugar, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. También está con nosotros el doctor Juan Salgado Ibarra, investigador del World Justice Project. También se encuentra con nosotras Miguel Garza, quien es coordinador de la Dirección de Investigación Aplicada en Policía, Seguridad Ciudadana y Prevención en el Instituto para la Seguridad y la Democracia, INCIDE. Bienvenido, Miguel, gracias. Y finalmente, Daira Arana Aguilar, quien es directora general de Global Tow México. Bienvenida, Daira, gracias por estar aquí. Bueno, sin más preámbulo, comenzaría con Lisa Sánchez, a quien le pediría que nos contara, retomando un poco la conversación de la semana pasada sobre la naturaleza militar de la Guardia Nacional, que nos contara cómo esto ha ido en detrimento de la construcción y fortalecimiento de instituciones civiles, incluso de la ausencia de un verdadero cuerpo civil y policial con la capacidad necesaria pues, para hacer frente a los retos que tiene nuestro país. Lisa y todos los ponentes tendrán entre 7 y 8 minutos para una primera ronda de exposición para que podamos terminar con una ronda final en la que hagamos un cierre y conclusiones. Lisa, adelante. Muchísimas gracias, Tania. Muchísimas gracias a las colegas y los colegas que nos acompañan el día de hoy y a todos los que esta mañana están sintonizando esta conversación. Estamos en la segunda parte de una reflexión sobre los impactos de la militarización y sobre todo sobre las posibilidades de construir una vía civil fuerte, suficiente y eficaz para lidiar con los problemas de inseguridad y violencia que tiene nuestro país. Yo quisiera empezar con unos puntos introductorios antes de entrar en materia sobre por qué la Guardia Nacional no es un cuerpo civil y por lo tanto no constituye esa alternativa de construcción y fortalecimiento de vía civil. Y es que creo que el tema que hoy nos ocupa no es neutro, ni tampoco se trata de una simple dicotomía entre sabes, de decidir quién participa de la seguridad pública, si tienen que ser solo policías y solo policías de un nivel en específico, sea municipal, sea estatal, sea federal, o si tienen que ser solo militares porque la incapacidad de la manifiesta de las policías es tal que solo pueden ser militares. Yo creo que por el contrario es un tema trascendental, este tema de la militarización y la construcción de vías civiles, porque no solo tiene implicaciones en políticas públicas específicas como puede ser la seguridad, o en temas importantísimos para un Estado como el Estado mexicano, como el disfrute, el goce y la protección de derechos humanos, sino que lo que está en juego es el enfoque que va a persistir en materia de seguridad, es decir, si es uno de seguridad nacional, donde las corporaciones están al servicio del Estado y están ahí para garantizar la soberanía nacional, la integridad y la continuidad de los bienes de la nación, o si va a ser un enfoque de seguridad ciudadana en donde las personas están al centro y las corporaciones de seguridad están al servicio de la población, buscando garantizar en todo momento la integridad física y la seguridad de los bienes de las personas. Eso no es poco relevante, porque lo que vamos a ver a partir de cómo se ha ido militarizando la seguridad pública es que prevalece el primer enfoque y por lo tanto lo que vemos son abusos de autoridad, lo que vemos es violaciones al Estado de Derecho, lo que estamos viendo también es excesivo uso de la fuerza letal, violaciones a los derechos humanos, victimización de la población y no necesariamente mejores resultados en materia de seguridad.
Pero segundo, creo que este tema es particularmente importante porque tiene implicaciones estructurales mucho más graves. Una de ellas es pues el replanteamiento o la afectación que puede tener sobre las relaciones cívico-militares y la alteración que estamos viendo en curso, y dice nuestro colega Ernesto López Portillo, y acaso irreversible de la subordinación militar al poder civil. Es decir, mientras más facultades, responsabilidades y autonomía presupuestal estamos dando a las Fuerzas Armadas para participar de la seguridad pública y hoy en día de otras actividades que ya poco tienen que ver con la seguridad, como la distribución de bienes y servicios o como la protección de hospitales o la construcción de infraestructura, menos posibilidades tenemos realmente de mantener un equilibrio en donde los civiles tengan la primacía y la construcción o la conducción de estas estrategias de seguridad y de detentar realmente la responsabilidad y el poder constitucional de llevar a cabo estas funciones. Entonces, en este sentido, más allá de cuestionar la militarización y sus impactos, creo que la reflexión que nos ocupa el día de hoy y que veremos a lo largo de todas las exposiciones es una que nos exige preguntarnos cómo garantizar la pervivencia y la viabilidad de la vía civil, cómo reencauzar la política de seguridad para que proteja y tenga en su centro a las personas, no al Estado, y cómo reestructurar la relación entre el poder civil y las instituciones militares de manera que estas últimas, insisto, no sigan acumulando funciones, facultades y autonomía presupuestal en un marco de opacidad, ausencia de fiscalización y sobre todo de violación sistemática del orden constitucional y del orden convencional. En estas semanas hemos tenido un debate muy importante sobre cuáles son las obligaciones del Estado mexicano para restringir la participación militar en seguridad y el fuero militar en la investigación de posibles abusos cometidos por militares. Ahora bien, ¿por qué hablamos de militarización de la seguridad pública? Pues bueno, básicamente porque realmente lo que está pasando en México, no de ahora, sino de hace muchísimos años, es como un checklist de libro de texto, ¿no? Son, en términos de seguridad pública, uno puede decir que el consenso académico describe el fenómeno de militarización como una ocurrencia progresiva o un aumento progresivo de la presencia, el poder y las facultades de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública que son propias de la autoridad civil y así lo establece nuestra Constitución y que puede incluir alguno o varios de los siguientes elementos y creo que en México ocurren todos. El primero es un llamado sistemático a la participación e injerencia de ejército y armada en tareas policiales, ya sea en apoyo a las corporaciones civiles o de forma autónoma y sustitutiva, algo que sucede en México desde que los operativos contra la delincuencia organizada se volvieron permanentes y exigieron coordinación entre civiles y militares y no subordinación de los militares a los civiles. Dos, la subordinación de las fuerzas policiales a la autoridad militar, es decir, cuando tú autorizas que participen las instituciones armadas y que ellas sean quienes conduzcan y ejecuten y lleven la autoridad sobre los civiles de esos operativos o esas acciones de seguridad. El nombramiento de oficiales militares, ya sean activos o retirados en puestos claves de la conducción de la seguridad pública, como hemos visto y vamos a ver, en algunos momentos sucede hasta en la Guardia Nacional y en su momento sucedió en la Policía Federal Preventiva. Después hubo algunos mandos militares también en Policía Federal y hasta en policías estatales. Y por último, la incorporación de características militares a la estructura, la organización y la cultura de las agencias de seguridad pública. Ahora, todo esto ha ocurrido en México de manera progresiva, al menos desde la década de los 40, y se ha reforzado desde los últimos 20 años hasta llegar al lugar en el que estamos, que es precisamente la aprobación de una Guardia Nacional que en teoría era civil y que en los hechos lo que estamos viendo es que no solo no es civil, sino que es militar y se acompaña además del uso en seguridad pública de Fuerzas Armadas permanentes, Armada y Ejército, sin los controles necesarios. Ahora, legalmente esto se ha ido inscribiendo en el orden legal y constitucional, primero con la reforma al Sistema Nacional de Seguridad Pública, luego con la Ley de Seguridad Nacional, luego con la Ley de Seguridad Interior, que fue abrogada por inconstitucional, y últimamente por la reforma constitucional de Guardia Nacional.
Ahora, entrando en materia y yendo bastante más rápido en esta parte, ya que nos atañe sobre el tema de Guardia Nacional, bueno, hay que decir, originalmente, cuando este gobierno fue electo y empezó el trabajo legislativo para aprobar esta reforma de Guardia Nacional, discursivamente lo que se decía es que se necesitaba una corporación intermedia federal que fuera capaz de auxiliar a las corporaciones municipales y estatales y coordinar una estrategia nacional y centralista de seguridad para poder hacer frente a los problemas de seguridad que teníamos en el país y de violencia. ¿Qué significaba una corporación intermedia? Pues una corporación civil con cierta formación militar o cierta coordinación con las instituciones armadas para que pudiesen desplegar acciones decididas y eficaces en contra de la delincuencia. ¿Cuál es el problema de este enfoque? Que si bien se decía que iba a ser una corporación civil, tanto en la propuesta original como en los hechos, terminó no siendo una corporación civil. Y como decía en la introducción, esto tiene implicaciones muy importantes porque el hecho de que no sea una corporación civil no significa nada más que no van a utilizar uniformes azules, sino significa que hay todo un enfoque táctico, operativo, estratégico, una manera institucional de organizar las cosas y una manera de operar en el terreno y en el territorio que es distinta del enfoque de seguridad ciudadana y se lleva muchísimo más al tema de seguridad nacional. Si alguien en la audiencia ha estado escuchando este podcast maravilloso que se llama La Lista, justamente sobre la sanción y la tortura de militares por supuesta colusión con los Zetas, se dará cuenta que ellos mismos denominan sus operativos como operativos de hostigamiento y vigilancia de la seguridad pública, porque el enfoque es precisamente un enfoque de eliminación de enemigo, un enfoque de respuesta, no necesariamente un enfoque preventivo. La reforma de Guardia Nacional, grosso modo, lo que terminó pasando después de una negociación muy fuerte con todas las fuerzas políticas fue autorizar una corporación que tuviera mando civil, instrucción civil, elementos civiles, adscripción civil a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y que tuviera además pues esa vocación de seguridad ciudadana, aunque tuvo varios problemas esa reforma, como el hecho de que, por ejemplo, propuso que fuera inicialmente conformada por Policía Federal, Policía Militar y Policía Naval, y que se facultara discrecionalmente al presidente para seleccionar el número de elementos de cada corporación que requiriera para conformar esta Guardia Nacional. Eso fue un segundo transitorio del decreto de reforma constitucional de Guardia Nacional. Además, se puso en riesgo el carácter civil porque se permitió que todos estos elementos que fueron transferidos de las corporaciones armadas, digamos, de la Armada de México, del Ejército Mexicano, pudieran solo separarse funcionalmente de su institución armada de origen y no separarse completamente de ellas para mantener un régimen de prestaciones, de rango, de línea de autoridad, de cadena de mando con su institución armada de origen sin necesidad de perder todo eso, que es parte fundamental de lo que significa ser militar en México al momento de incorporarse a la Guardia Nacional. Adicionalmente, en esa reforma de Guardia Nacional se modificó de último minuto la posibilidad de que un mando militar retirado fuese el mando de la Guardia Nacional y no fuese un civil. Y creo que lo más grave es que permitió también en sus leyes secundarias que la Guardia Nacional suscribiera acuerdos de cooperación bilaterales con estados y municipios que escapan al régimen de fiscalización del Sistema Nacional de Seguridad Pública y permiten que la propia Guardia Nacional incremente sus facultades, incremente su poder e incremente justamente la no subordinación al poder civil, sino la conducción de las tareas de seguridad pública en estados y municipios, al margen incluso ya de lo que dice la reforma constitucional y sus leyes secundarias. ¿Cuál es el escenario en el que estamos ahorita? Y con eso cierro. Estamos en un escenario en donde se clama que hay una Guardia Nacional con más de 90,000 efectivos, de los cuales, de acuerdo a los informes de transparencia solicitados y obtenidos por varios medios de comunicación,
Únicamente 26,000 de ellos serían de origen 100% civil, que son, digamos, los elementos de la Policía Federal que se trasladaron a la Guardia Nacional. El resto siendo una composición mixta entre militares y marinos y personal reclutado desde Sedena para la Sedena, con la instrucción y la forma de organización, régimen presupuestal y nóminas controlados desde la Sedena, y donde tenemos básicamente una corporación en donde 0 elementos, ¿no?, han demostrado tener el certificado único policial, donde solo 119 miembros han sido evaluados efectivamente en control de confianza y donde ninguno de ellos responde realmente ni a la identidad organizacional, ni al entrenamiento, ni a la formación, ni al despliegue propio de una fuerza policial. ¿Cuál ha sido el resultado de esto? Pues básicamente que la Guardia Nacional acumula por encima de las corporaciones policiales estatales o municipales ya una serie de denuncias y quejas por violaciones a derechos humanos, por actos de arbitrariedad, escapa también los mecanismos de supervisión y control terciarizado, digamos, propio de la autoridad civil, y puede también clamar por su origen o por su mando militar o su característica militar, pues ser parte de una estrategia de seguridad nacional, clasificando, por ejemplo, la información sobre sus operativos, sobre su composición, etcétera, etcétera. Esto, en la situación en la que estamos, no solo exacerba los riesgos de seguridad y violencia por no construir una vía civil formalmente, aunque la Guardia Nacional y Daira nos lo va a explicar bien, incluye un transitorio que exige la formación de policías suficientes y eficaces, sino que además pues nos pone todavía en un mayor riesgo de aumento de poder, facultades y autonomía presupuestal de las Fuerzas Armadas no disfrazadas de Guardia Nacional, y nos deja en una estrategia de seguridad centralizada, reactiva, que da la preferencia justamente a ese enfoque de seguridad nacional y al uso de violencia por encima de estrategias mucho más localizadas, regionalizadas, diferenciadas, orientadas hacia el tema de la prevención, que pudieran ayudar o coadyuvar por lo menos a minimizar de manera sostenida el riesgo de violencia, sobre todo de violencia letal en México, que sigue estando estrepitosamente alto, con más de 100 homicidios al día, en comparación, digamos, con otras latitudes donde esto es insoportablemente alto e inaceptable. Entonces, yo lo dejaría ahí. Creo que el resto de mis colegas pueden abundar muchísimo más sobre la construcción de la vía civil y los requisitos que aún nos faltan para poder transitar efectivamente a ella. Muchas gracias, Lisa. Me quedo principalmente con 3 de los grandes retos que mencionas. Primero, cómo garantizar la pervivencia y continuidad de la vía civil, construir un enfoque que ponga en el centro a la ciudadanía, y tercero, cómo vamos a reconfigurar esta relación cívico-militar en medio de todo este recuento histórico que haces. Y entonces pasaría con Juan Salgado, justamente para que en medio de este panorama y ante lo que llamó Lisa el aumento progresivo y el llamado a la participación sistemática en muchas labores por parte de las Fuerzas Armadas y la subordinación que en la práctica pues no existe, ¿cómo se pueden construir estas vías alternativas y si tenemos casos de éxito justo en materia de corporaciones civiles y de cuerpos policiales en lo particular? Adelante, Juan. Les recuerdo a los ponentes que tienen 8 minutos máximo. Muchas gracias, Tania, y quiero agradecer también la invitación de México Unido contra la Delincuencia. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes. Voy a compartir mi pantalla para una presentación que hice con el objetivo de agilizar precisamente porque sé que hay poco tiempo. Bueno, me parece que el panorama que nos plantea Lisa, pues sin duda alguna está lleno de retos, pero más allá de retos, pues es un tanto desolador en términos de esto que ha ido evolucionando desde 1994, que Ernesto Zedillo empezó de manera directa y, digamos, ya sin ningún, sin escatimar ningún esfuerzo, a llevar la participación de Fuerzas Armadas no solo en las operaciones antinarcóticos, sino en tareas de seguridad pública. Entonces, tenemos de ahí un crecimiento
que ha sido exponencial en cada uno de los sexenios, y cada uno de los presidentes que ha llegado al poder en los últimos 20 años ha prometido en campaña terminar con la militarización de la seguridad pública y al mismo tiempo, pues al llegar al poder, pues hacen exactamente lo contrario. Entonces, en cada administración hemos visto que esto ha sucedido de manera igual. También hay que preguntarnos por qué. Y si pensamos en la calidad, en la cantidad y en la probidad de las policías con las que contamos actualmente en México, la verdad es que dejan mucho que desear. Si bien hay algunos casos que todavía los podemos contar con los dedos de la mano de policías que están haciendo muy bien su trabajo, que han transformado su institucionalidad y su operación, la verdad es que la mayor parte de las policías nos quedan todavía a deber bastante. Entonces, otra de las características de cada una de las administraciones que hemos tenido en los últimos 20 años es que han prometido reformar las policías y hemos tenido todo tipo de esfuerzo en ese sentido y hemos destinado muchos recursos presupuestales para ello, pero nada más no ha sucedido. También, pues por supuesto, tenemos violaciones a los derechos civiles, como bien lo ha mencionado Lisa, por parte de las Fuerzas Armadas, ya sea en operativos conjuntos como también en patrullajes y en operaciones en las cuales sustituyen a las fuerzas civiles. Tenemos también importante señalar 3 vías de militarización y una adicional que viene por parte de la Guardia Nacional, pero en principio tenemos operativos conjuntos y despliegue operativo, que esto es lo que más vemos en los medios, es decir, vemos, y también lo vemos en las calles en algunas ciudades, a unidades militares movilizándose de un lado a otro, patrullando. Sin embargo, pues esto afecta también de manera diferenciada a la población en el ámbito civil y en el ámbito urbano y en el ámbito rural. Y esto es importante decirlo porque si bien en la ciudad nos molesta mucho tener patrullaje militar, en las zonas rurales, pues al instalarse el ejército o la marina, pues les quita el agua a las comunidades, las mujeres ya no pueden transitar libremente, altera la dinámica rural. Tenemos pues también la Guardia Nacional con militares y marinos en activo, la formación policial con modelos castrenses, tenemos nombramientos de militares en retiro como directores de academia, institutos de formación policial, lo cual es sumamente grave porque estamos teniendo nuevas generaciones policiales que ya están siendo formadas con una lógica castrense. Tenemos también militares y marinos en retiro, o también es importante señalarlo, en muchas instituciones municipales y estatales no son en retiro, son con permiso, que siguen perteneciendo a la institución militar y tienen un permiso para dirigir una institución policial. Y bueno, ya no se diga los cargos de toma de decisión en la Guardia Nacional. También es importante considerar el entorno actual. La detención del general Salvador Cienfuegos por parte de la DEA y esta investigación que se está realizando a más de 10 altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional es algo que pues es un golpe muy duro a una estrategia que busca militarizar la seguridad bajo la racionalidad de que los militares son confiables, de que los militares no se van a corromper. Entonces aquí tenemos un punto de quiebre muy importante al cual debemos poner mucha atención. ¿Por qué? Porque varios de los colaboradores del general Cienfuegos están actualmente en altos cargos de la Secretaría de la Defensa Nacional, entonces no debemos perder esto de vista. Las irregularidades que ya tenemos en la actuación de la Guardia Nacional, Culiacán, Sonora, operativos de detención y retorno de migrantes centroamericanos, también, por supuesto, ejecuciones extrajudiciales, casos muy graves de las Fuerzas Armadas desempeñando tareas de seguridad, Nuevo Laredo, que fue verdaderamente terrible el video que vimos, Aguililla, Iguala. Si vemos en esta gráfica que viene del Almanaque Nacional de World Justice Project, son las autoridades policiales estatales y municipales las que tienen la mayor actividad en materia de detención. Entonces, es ilógico que estemos destinando todos estos recursos, la mayoría de los recursos, hacia las policías federales, que como vemos, tienen muy poca participación en materia de detención y contacto con la ciudadanía. Hay casos promisorios, no todos podemos llamarlos casos de éxito por el poco tiempo que tienen, ni los podemos llamar siquiera buena práctica, muchos de ellos, práctica promisoria en todo caso, porque cambian muchas veces de una administración a otra. Sin embargo, en la Policía Municipal de Chihuahua ya llevamos 16 años de un proceso de reforma sostenido y vale la pena señalarlo. Ha tenido apoyo empresarial, que es también algo muy innovador, ha tenido apoyo de la sociedad civil y esto, pues bueno, ha generado pues una policía que actualmente realiza actos de investigación incluso
en cuestiones de homicidio, tiene también atención a víctimas, tiene un mecanismo de inteligencia basado en datos, que es muy importante también destacarlo, y tiene pues también sistemas que permiten procesar la información delictiva para poder realizar patrullaje inteligente. La Policía Municipal de Ciudad de Nezahualcóyotl también ya cumple 12 años con procesos importantes de reforma, principalmente orientados hacia la policía de proximidad, pero también fundamentados en participación activa de la ciudadanía a partir de comités y en distintos esfuerzos de dignificación del trabajo policial. La Policía Municipal de Zapopan, que es una policía municipal, pero tiene un C5, un centro de control similar al que tiene un estado, y esto significa que tienen pues estas opciones de multidatos para poder tomar decisiones policiales, que es muy importante. Habrá que ver cómo evoluciona. La Policía Estatal de Querétaro, que a partir del uso de tablets está, digamos, levantando denuncias en la calle, lo cual pues es algo muy importante para la ciudadanía. Y al mismo tiempo, pues esta denuncia genera a partir del sistema de justicia Cosmos, pues un número único, un folio único, que permite dar seguimiento al caso desde el levantamiento de la denuncia hasta el sistema penitenciario si llega allá, o si es por terminación anticipada, hasta las salidas alternativas que correspondan. La Policía Municipal de Guadalupe ha tenido un proceso interrumpido, hay que decirlo, pero con muy importantes reformas. Ha sido en distintas administraciones municipales, se ha caído, pero la administración actual está retomando muchos de estos esfuerzos y está fortaleciendo tanto el desempeño operativo de la policía como el contacto con la ciudadanía. Y finalmente la Policía Municipal de Escobedo, que es de la que voy a hablar un poco más en esta última parte, tenemos ahí pues un modelo de proximidad que también ya va a cumplir 12 años, con conocimiento policial del territorio, indicadores para medir la evolución del modelo, formación especializada de la policía en proximidad y la transversalidad del trabajo policial. El director de policía lleva 10 años en su puesto y ha permanecido en 4 administraciones municipales. También es importante señalar que no solo tienen recursos para generar y para sistematizar datos, eso los tiene ya casi toda policía con fondos federales. Lo importante es que hacen uso inteligente de estos datos. Los patrullajes se hacen más estratégicos, las decisiones también son más legítimas, tienen más transparencia, y las y los policías conocen los patrones delictivos de su demarcación. Esto los hace naturalmente próximos. Colaboran con el Ministerio Público, de hecho están en un mismo edificio, hay un edificio en el cual está el Ministerio Público, está Justicia Cívica y está la Policía Municipal. Entonces, esto facilita físicamente la colaboración, pero también a partir de acuerdos con la Fiscalía permite que la Policía de Escobedo realice actos de investigación, y tienen de hecho una división de investigación policial dentro de la Policía de Escobedo, que es algo también muy innovador. Este uso inteligente de la información precisamente para que todas las decisiones sean basadas en inteligencia. A quien vemos ahí es un exalumno de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la maestría en criminología, que precisamente lo que está haciendo es interpretar criminológicamente los datos que recupera la policía. Y finalmente, pues hablar del proceso de justicia cívica, que genera una suerte de debido proceso en el ámbito de la justicia municipal, de lo que antes era la justicia de barandilla, y que a partir del uso de cámaras de solapa permite tener una oportunidad de revisar el proceso y pues que tanto ciudadanos como policías puedan tener, digamos, una audiencia en la cual, pues bueno, son escuchados, y a partir de eso se toman decisiones que no necesariamente son punitivas. Cuando cometen su primera falta, pues hay una intención más pedagógica, se llegan a condonar en muchos casos las infracciones, y por supuesto hay oportunidades muy importantes a partir de la justicia cívica de reparación del daño. En términos del camino hacia adelante, quisiera señalar 3 puntos. El primero, se tiene que hacer una ley nacional sobre actos de investigación, y a partir de eso desarrollar protocolos y manuales. Es necesario que tengamos una policía que investigue, una fiscalía que litigue y un poder judicial, un grupo de jueces que se dediquen precisamente a juzgar. Entonces, realmente tenemos que buscar este esquema para poder salir de esta trampa de militarización en la cual estamos atrapados. También la implementación del modelo nacional de policía. Tenemos un modelo que es excelente en el papel, perfectible como todo, pero que tiene, digamos, pues una buena base en el papel, pero para llevarlo a la práctica hacen falta los recursos. Son tiempos de crisis económica y hay que pensar que todo recurso que se va
hacia la Guardia Nacional en términos de suma cero, es un recurso que se le quita al modelo nacional de policía. También crear unidades de policía de investigación modelo de investigación del delito en las policías municipales. Pues les agradezco y pues en un momento más continuamos con la discusión. Gracias a ti, Juan. Creo que da perfecta pauta para pasar con Miguel Garza. Miguel, ¿cómo convive el desarrollo del nuevo modelo policial, Estrategia Nacional de Seguridad Pública, el programa sectorial, con este entorno de 3, 4 vías de militarización que expuso Juan Salgado? Y si bien hay casos promisorios, hay también muchos retos, incluyendo el tema del costo de oportunidad que también mencionó, de estar dando más presupuesto a las Fuerzas Armadas. Eso cómo va en detrimento pues, de las corporaciones civiles y de las estrategias mencionadas. Adelante, Miguel. Hola, muchas gracias por la invitación a México Unido contra la Delincuencia. Pues un saludo muy cariñoso a Lisa, a Juan, a Daira y también a Tania. Yo quisiera compartir la pantalla para platicarles con 4 laminitas, pues mi planteamiento. Primero, el tema que, como comentaba Juan, el tema de cómo militarizar la seguridad pública no es solamente desplegar militares, ¿no? En las calles, hacer patrullaje y eso, sino también cómo se militariza las policías. Y entonces, esa primer lámina es del observatorio, de los colegas del Observatorio de Sonora. Me la prestaron para esta presentación, la lámina, y vean ustedes, es la evolución del homicidio en el estado, y ahí pasó algo, pues que pocas veces pasa así públicamente, que es el secretario Durazo públicamente dijo, vamos a proponer el cambio de 5 secretarios de seguridad pública municipal por 5 mandos militares, en los que está Hermosillo, Guaymas, Cajeme y otros 2, y así lo hizo, sustituyeron entonces mandos, al final solo se cambiaron en 4 de los 5, luego en 1 se destituyó rápido, pero la estrategia de militarización tampoco es que se haya traducido en la reducción del homicidio, como se ve ahí, ¿no? Y en la lámina que sigue es del Estado de México, y miren ustedes, hoy en la mañana, en la conferencia que presentaron números de la Guardia Nacional y el estado de fuerza de la Guardia Nacional, que como también ya explicó Lisa, son militares en activo. En el Estado de México, de un total de un estado de fuerza de 97,000 agentes de la Guardia Nacional, hay 12,000, más de 12,000 desplegados en el Estado de México. Y ahí, si consideramos, hay más o menos 18,000 policías estatales, sumando todos los municipales, más o menos hay 20,000, 22,000 municipales, pues es un número muy importante de guardias nacionales en el Estado de México, que son 12,000. Y uno diría, bueno, si entonces el camino es la militarización, es por los muy buenos resultados, por ejemplo, en términos de reducción del homicidio en el Estado de México. Y esa gráfica es desde el 2015 para acá, los últimos 68 meses, y pues tampoco se ve un cambio significativo a partir de que justo hoy en la mañana también el secretario Durazo dijo, 15 meses lleva en operación la Guardia Nacional ya desplegada en los estados, ya tratando de hacer disuasión del delito, ya tratando de hacer trabajo de patrullaje, de proximidad, en fin, lo que nos han dicho que hacen. Y ahí un dato pues interesante, los últimos 15 meses, en vez de disminuir, incluso se incrementa y llega al pico histórico de 260 homicidios en un mes en el Estado de México, y además de que, según yo he platicado con varios coordinadores estatales de la Mesa de la Reconstrucción para la Paz,
no están haciendo en este momento prácticamente en ningún estado la Guardia Nacional funciones de primer respondiente. Están desplegados y, por ejemplo, la gráfica que nos mostraba Juan del World Justice Project, que es por qué aparece que todas las detenciones las hace la municipal y todas las detenciones las hace la estatal, pues porque efectivamente son los que más hacen por lo menos la presentación de las personas ante el Ministerio Público. Y hay casos en los que lo que ocurre es que van patrullando en el mismo vehículo guardias nacionales y llevan un policía estatal o un policía municipal en la patrulla para que él sea el que va a hacer la puesta a disposición, va a firmar el IPH y va a hacer como tal pues la función del primer respondiente. Aunque ellos participen en la detención, no, en este momento no están haciendo presentaciones por delitos del fuero común, por ejemplo, que fue lo que nos dijeron, ¿no? Que, digamos, si ya la decisión es la Guardia Nacional, incluso el decreto del año pasado, del año pasado, que viene, que ya pueden ser primeros respondientes, pues no está ocurriendo, ¿no? Ellos dicen que porque falta todavía que terminen su capacitación para ser primer respondiente y, en fin, una serie de temas. Pero quise empezar yo con esas dos láminas porque pues la militarización efectivamente, como también dijo Juan, es en muchos sentidos. Una es desplegados en el territorio, que no se ha traducido en la reducción de delitos, del crimen, por lo menos del homicidio no, y pues la militarización de las instituciones policiales. Es grave que sí estén formándose en la academia con un estilo militar nuestros policías, ¿no? Y ahora pues me voy a referir al Modelo Nacional de Justicia Cívica, al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, que como ustedes saben, impulsado desde el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues uno decía, ojalá se materialice. El modelo es, la verdad que yo creo que el más integral de los últimos años. Es una buena propuesta, en mi opinión, de parte del gobierno federal en el sentido de fortalecimiento de las instituciones policiales. Eso que ven ustedes ahí en la pantalla, pues son los 4 componentes, digamos, generales del modelo, que es la medición del problema. Por primera vez considera el modelo contabilizar cifra negra, integrar llamadas de emergencia como las fuentes en las que recibe la información la policía, juntar todas las entradas de información en un solo sistema de inteligencia para la institución, que incluya los partes policiales, los reportes que llegan a través del 911, pero también los que llegan a través del número local que tenga la policía, que muchas policías todavía lo tienen, y eso dificulta conocer bien cuáles son las cifras delictivas reales, ¿no? También plantea que se empiecen a hacer ejercicios de victimización y percepción con instrumentos locales, que en los municipios se aplique encuesta de victimización y todos tener una aproximación más clara para la cifra negra. Del tema de sostenibilidad financiera, eso es quizá pues el punto débil que no se ha podido fortalecer, que no ha pasado. El modelo ahí plantea crear un derecho de policía, un impuesto adicional que se vaya pues directo a fortalecer a las policías. Y la verdad ahí la señal pues ha sido contraria, ¿no? Muchas policías que visitamos nosotros municipales manifestaron su preocupación ahí de manera muy fuerte cuando avisaron que Fortaseg no estaba en el presupuesto del 2021, porque sí representa un apoyo importante para muchas policías de este país, el Fortaseg, para poder comprar equipamiento, para poder mejorar sus sistemas de comunicación, sobre todo para eso, para comprar vehículos, y eso pues está desapareciendo. Y está el Fortamun, eso ciertamente también lo señala el modelo, que se puede destinar más del Fortamun para seguridad, pero ahí lo que está ocurriendo es que los secretarios, la verdad, tienen poco conocimiento en el tema de cómo solicitar que el gobierno municipal, el ayuntamiento, no se gaste el Fortamun en lo que se lo gasta y le destine más a seguridad pública. Y ahí sí depende mucho, yo diría que casi
pues en un alto porcentaje de la capacidad que tiene el mando que está en ese momento, más bien de gerencia, de gestión estratégica, pues de que se acerque al ayuntamiento a gestionar más fondos para la seguridad, de que se gaste más del Fortamun en su policía, que el gobierno local asigne más recursos. Y eso a veces no lo pueden hacer con mucha frecuencia y pues por eso terminan solo tomando lo del Fortaseg. Y en los otros campos, en el de policía de calidad, pues en INCIDE les platico que tenemos un proyecto con el Secretariado Ejecutivo para hacer unas visitas de verificación a 37 municipios del país que contestaron los indicadores del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica y que nosotros con un instrumento que desarrollamos vamos a la institución policial y verificamos las respuestas para ver si lo que ellos dijeron pues es cierto, tiene sustento con documentación y todo eso. Y entonces ahí, pues uno revisa estructura organizacional, la profesionalización de la policía, cómo ha sido la capacitación, el estado de fuerza que informan al secretariado, cómo es que lo componen el dato que ellos informan, el equipamiento también, en qué condiciones está, el armamento, las patrullas, los chalecos, ¿no? Y los mecanismos de participación ciudadana. Y ahí hemos encontrado cosas bien interesantes porque pues algunas policías muy bien en el ejercicio, otras no tan bien, pero todas que en los últimos 10 años han avanzado de manera importante. Y por ejemplo, eso se refleja en la ENSU, ¿no? En la ENSU sale todavía hasta esta última medición que acaba de salir, un incremento en la confianza de las personas. Todavía con un nivel bajo, pues, pero de la policía municipal y del estatal, que va mejorando, pues sigue mejorando. Y la parte de la normatividad, pues también conocemos ahí los protocolos y eso que tienen, todavía un rezago bien importante. Y ya del tema de la participación de militares, la verdad que lo que termina pasando es que en la medida que hay un mando militar, también nos ha pasado, es mucho más difícil acercarse a hacer esfuerzos de reforma. Y fíjense, el modelo, ya para finalizar, el modelo considera la creación de asuntos, de procesos disciplinarios que no sean discrecionales, que estén fortalecidos por una función de asuntos internos. Y en ese tema, yo nomás quiero poner un ejemplo de que sí es posible caminar en una institución policial hacia un proceso disciplinario que no sea discrecional, que haya catálogo de faltas y sanciones, que haya un órgano investigador que es asuntos internos, y en una institución chiquita a lo mejor, aunque no se llame asuntos internos, pero que se encargue de la recepción de la queja y la investigación, y luego que se constituya un órgano colegiado, que es el que sanciona, y entonces no es el mismo el que persigue la queja y la investiga al que va a sancionar una vez que se integra el expediente. Eso, cuando uno platica eso con un mando de origen militar, es frecuente que él diga, pues no se necesita eso, yo aquí, miren, a mí me han dicho hasta, aquí yo investigo y yo sanciono cuando alguien se porta mal, ¿no? Entonces, desafortunadamente, la línea que hay entre el estilo militar y, por ejemplo, en particular la aplicación de la disciplina o del control disciplinario interno por una conducta policial, pues se vuelve muy discrecional. El secretario maneja a quién va a investigar, a quién va a sancionar, cuándo lo va a sancionar, y eso deja así en el ámbito de la ambigüedad completamente también la situación jurídica de un policía. Hay procesos de investigación de una queja contra un policía, por ejemplo, que lleva 8 años abierta en policías estatales, 8 años investigándose sin que el policía ni sea sancionado, ni tampoco pueda seguir en activo, pero ahí está rezagado el expediente durante 8 años. Se rehúsan mucho, pues, a poner plazos para la investigación y también, digamos que ahora lo positivo, en los ejercicios hemos encontrado instituciones policiales que consideran participación ciudadana incluso en el Consejo de Honor y Justicia. Es decir, que constituyen el órgano de colegiado para sancionar y que incluyen participación ciudadana para que
haya personas de la comunidad que puedan ver el momento e incluso decidir una sanción contra un policía, lo que hace que la investigación pues sea más justa y menos discrecional. Honestamente, cuando el mando es militar, no se puede incluir la participación ciudadana, es más complicado, y lo que hemos venido impulsando en INCIDE es mecanismos de supervisión externa, en la medida, la verdad que parece que, digo, salvo el caso que mencionaba Juan del general Lara, que es el secretario en Escobedo y que pues él tiene otro estilo completamente diferente a los militares tradicionales, pero en la medida que uno encuentra mandos militares, la verdad es más difícil, tanto el esfuerzo de reforma, los mecanismos de supervisión externa, la apertura, y pues de la Guardia Nacional justo eso es lo que provoca. Ahora descaradamente nos acaban de decir, se cambia ya a la Sedena, ya ni siquiera está en la Secretaría, ya los mandos son militares en activo también, y eso, para que ocurra como una institución policial civil que se desmilitarice, podrían pasar 20 años y difícilmente pasa que eso se desmilitarice. Gracias. Gracias, gracias Miguel Garza. Muy importante esto que nos reiteras acerca de la dificultad de justo acercar a la ciudadanía y ejercer mecanismos de supervisión externa cuando hay mandos militares y todos los retos que ello implica. Justamente ligado con eso, daría la palabra a Daira para que nos contara sobre la efectividad del séptimo transitorio. Recordemos que en la reforma constitucional por la cual se creó la Guardia Nacional en marzo pasado, en marzo del 2019, justamente uno de los artículos transitorios, el séptimo, hablaba del programa para el fortalecimiento del estado de fuerza y capacidades institucionales de los cuerpos estatales y municipales, y además, según el transitorio, deben establecerse las previsiones necesarias para garantizar dinero en el presupuesto de egresos de la Federación y de las entidades federativas para dicho programa a partir de 2020. ¿Qué ha pasado con eso, Daira? ¿Cómo viene también el presupuesto de este año? Efectivamente se entregaron los diagnósticos y ya se está pasando a otra etapa del programa. ¿Cuál es el estatus y cómo se puede dar efectividad en medio, además, no solamente de esta obligación constitucional, sino de todo el contexto que nos plantea Lisa, Juan y Miguel? Adelante. Muchas gracias. Primero, nuevamente agradecer la invitación de México Unido contra la Delincuencia para estar en este panel. Bueno, pues realmente la respuesta se podría responder con dos letras, si es la N o no. O sea, este transitorio posiblemente sea de los menos efectivos dentro de todo lo que fue la reforma constitucional para darle vida a la Guardia Nacional. Solo para ponernos en contexto, recordar en qué consiste este transitorio. Bueno, este transitorio tiene como 3 elementos. El primero es que nos dice que las corporaciones estatales y municipales tendrían 6 meses a partir de el día en el que entra en vigor el decreto que le da forma a esta reforma constitucional para entregar unos diagnósticos sobre el estado de fuerza y el programa para el fortalecimiento del estado de fuerza y capacidades de los cuerpos policiales, ¿no? Entonces tenían ese tiempo y justamente recuerdo muy bien que desde sociedad civil se hizo mucha presión cuando se cumplieron esos 6 meses de, bueno, ¿y dónde están esos diagnósticos, no? Entonces, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es la entidad que de alguna forma está encargada de compilar estos diagnósticos y de presentar la información y de también, de alguna forma, evaluar cómo están las instituciones de seguridad pública en el país, ¿no? Esa es la primera parte. La segunda parte es que, bueno, para ejecutar este programa, pues se tendrían que establecer justamente estas previsiones presupuestales, como ya lo mencionaba bien Tania. Entonces, ¿qué tenemos? Por un lado, que esos diagnósticos se entregaron, sí, pero hay conocimiento a partir de solicitudes de acceso a la información de organizaciones de sociedad civil, algunas muy pequeñas, otras más grandes, en las cuales se refleja que estos diagnósticos no fueron entregados a tiempo o que de alguna forma se están sustituyendo con algo que inició en
en la administración pasada, también en el Secretariado Ejecutivo, que es este modelo óptimo de la función policial. Entonces, si nosotros nos vamos a la página web de justamente el Secretariado Ejecutivo, lo que vamos a encontrar es esto, ¿no? Ahí encontramos el modelo óptimo de la función policial, que ahora tiene una versión digital muy amigable para verla, y los indicadores de este modelo óptimo, que serían al final de cuentas los mismos que se requirieron en este diagnóstico que se les solicitó a las corporaciones, es conocer su estado de fuerza, la evaluación de permanencia y programas de depuración policial, que tiene que ver con, obviamente, los exámenes de control de confianza, la emisión del certificado único policial. Recordemos que este famoso CUP consta de 3 evaluaciones que permiten dar cuentas de que el personal que pertenece a las instituciones de seguridad pública pues cuenta de alguna forma con lo necesario para ser policía. La actualización del sistema de justicia penal, cómo van en ese tema, es decir, ya estamos a bastante tiempo de la reforma en materia de justicia penal y seguimos hablando del tema porque todavía hay mucho por hacer. ¿Qué pasa con las academias o institutos de formación policial? Estas academias cuentan con todos los elementos para capacitar a los futuros policías o seguir capacitando a los policías o que les falta, mejorar las condiciones laborales para el fortalecimiento del desarrollo policial, algo que se ha hecho énfasis muchísimo tiempo. Los policías no pueden ser los servidores públicos de tercera o los que ganen menos o los que tengan las peores condiciones laborales, sino al contrario. ¿Qué pasa con las comisiones del servicio profesional de carrera y las comisiones de honor y justicia para justamente dar certeza a todo lo que tiene que ver con la carrera policial, pero además no solamente hacia afuera, sino hacia adentro, ¿no? ¿Qué pasa si se comete un acto que va fuera de la ética policial? También otro punto es las unidades de operaciones especiales como Policía Cibernética, la Policía Procesal o todos aquellos grupos que van fuera de este concepto de que ya se ha mencionado por mis antecesores, como todo lo que tiene que ver con la policía de proximidad, ¿no? La policía orientada a la solución de problemas. Y por último, los protocolos mínimos que tienen que contar para la actuación policial, es decir, que las corporaciones tengan este marco normativo que les permita actuar conforme a derecho y obviamente evitando violaciones a derechos humanos. Yo me podría pasar el tiempo que me queda pues mostrándoles justamente los resultados de este modelo óptimo, pero ustedes lo pueden consultar en la página web del Secretariado Ejecutivo y ahí podrán ver un tanto el estado en el que se encuentran las policías, ¿no? Y cuando uno ve estos resultados, pues diría, claro, hay avances en ciertas instituciones, hay avances en ciertos estados y faltan cosas por hacer en otros, ¿no? Entonces, ¿qué esperaríamos? Pues que justamente ese punto del séptimo transitorio, el que tiene que ver con otorgar recursos para fortalecer estos programas que permitan tener policías adecuadas, pues se vea reflejado, ¿no? Y que tenemos que en el programa de egresos de la Federación, o en el presupuesto de egresos de la Federación, perdón, para 2021, desaparece el subsidio llamado Fortase, que es para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública municipales, ¿no? ¿Y por qué es importante retomar esto? Porque mucho del presupuesto que le destinan los municipios a todos estos elementos, a cumplir con todos estos estándares marcados a partir de la Federación, es a partir de ese subsidio. No es el único, o sea, no es que ese sea el 100% del recurso que se le destina a las policías, pero es un recurso importante, ¿no? Ya lo mencionó Miguel, ya lo mencionó Juan, el tema de Fortamun es también como otra forma en la cual se está de alguna forma inyectando dinero al tema de seguridad. Y por otro lado, el tema de Fortase, que es este fondo para fortalecer a las policías estatales, pues queda en términos generales igual que el año pasado, cuando lo que se requeriría bajo este diagnóstico que tenemos, pues posiblemente sea meterle un poquito más de recurso al tema, ¿no? Pero yo quiero rescatar una cuestión muy importante que tiene que ver con todo lo que ya se ha dicho en torno a la militarización. No podemos asumir que la militarización es únicamente la participación de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Eso por un lado. Y por otro lado, tampoco podemos asumir
que la única respuesta para solucionar el problema de militarización es fortalecer policías, porque estaríamos comprando este argumento que nos han vendido durante mucho tiempo, en el que nos dicen, los militares están participando en tareas de seguridad pública porque las policías son incapaces, ¿no? Entonces, estamos teniendo a unos para sustituir a otros, pero ya lo ha dicho Miguel, lo dijo también Lisa muy puntualmente. Hay policías que tienen dinámicas totalmente militares y por lo tanto están militarizadas. ¿Y qué pasa con ellas, no? Y entonces, si nos desprendemos un poquito de esta noción de los militares están ahí porque las policías son incapaces y por lo tanto hay que fortalecer a las policías, y nos vendieron este transitorio como, oigan, no se preocupen, o sea, sí está la Guardia Nacional, estamos teniendo como todas estas medidas, pero hay un séptimo transitorio que obliga a fortalecer a las policías. Y la realidad es que las policías no se están fortaleciendo en la medida en la que deberían de ser. Por ejemplo, el modelo nacional de policía y justicia cívica justamente es un esfuerzo importante porque me parece que establece esta distribución de actividades entre todas las instituciones que se encargan de la política criminal del Estado, porque ya habla de que las policías realmente tendrían que estar, por ejemplo, investigando, tendrían que estar recibiendo denuncias, ¿no? Cosas que siguen siendo tabús en tanto a temas de seguridad, pero digamos que, ¿qué es lo que falta? Pues que se le inyecte el recurso, ¿no? Ya bien lo han dicho, y los recortes que hemos visto son justamente un incumplimiento a este séptimo transitorio. Y todo esto lo menciono porque entonces tenemos que pensar más allá de las narrativas oficiales, ¿no? Más allá de las narrativas que nos han querido vender y decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer para detener o contrarrestar los efectos de la militarización en este país? Porque únicamente fortalecer policías no puede ser suficiente, y sobre todo si no cambiamos también el modelo de policía que se quiere fortalecer, porque por un lado tenemos sí justamente el Nacional de Policía y Justicia Cívica, pero también tenemos una noción en la cual la población incluso ve a una policía fuerte cuando la ve uniformada de camuflaje, con armas largas, con chalecos balísticos que se ven como que no les va a pasar absolutamente nada, ¿no? Y ven una policía débil cuando se encuentran un policía que no trae armas de fuego, por ejemplo, en el uniforme, pero que sí tiene una habilidad de negociar y trabajar con la comunidad impresionante, ¿no? Eso lo pueden ver como una debilidad. Entonces, otro aspecto que hay que trabajar para justamente dar pasos más allá de la militarización es poder llevar estos mensajes que estamos trabajando dentro de estos círculos en los que estamos hacia la población en general, que entiendan realmente las consecuencias de tener una política de seguridad militarizada, y que entiendan también que los efectos de que todos los problemas se atiendan en torno a verlos como una amenaza son graves en torno al ejercicio de nuestros derechos. Pero eso también nos refleja que todavía tenemos una crisis en tanto a esta cultura de derechos humanos, ¿no? Hay mucha gente que todavía sigue pensando que los derechos humanos defienden delincuentes, que los derechos humanos no sirven para nada, ¿no? Entonces, estos diálogos son todavía tabús dentro de la población en general, y esa población en general es la que tiene ese voto de confianza hacia, por ejemplo, el ejército, la armada, o incluso policías que están más tendientes a ser militarizadas que orientadas a la solución de problemas. Y esto justamente ha sido el argumento que nos han querido vender. Si ustedes checan cualquier artículo que quiera justificar el por qué militares están haciendo labores de policía, siempre está el argumento de porque la ciudadanía confía en estas instituciones. Siempre. Ese es el argumento más válido, ¿no? Entonces, no se trata tampoco de hacerles ver que desconfíen de las instituciones como la Armada o como el Ejército, pero más bien que se vea que esto no es suficiente, ¿no? No es suficiente la confianza y no es suficiente una respuesta militarizada para atender los problemas que tenemos, porque la evidencia muestra que no funcionan, ¿no? Entonces, creo que no me quiero comer más tiempo y quisiera cerrar justamente con esa reflexión, ¿no? Uno, entendamos
perfectamente la militarización más allá de militares haciendo labores de seguridad pública, sino las dinámicas bajo las cuales se atienden los problemas, ¿no? Que cuando hablamos de militarización es atender todo como si fuera una amenaza y como todo, hay que neutralizar, hay que eliminar, como bien lo dijo Lisa. Y por otro lado, no nos casemos únicamente con la idea de que al tener policías fuertes, entre comillas, vamos a revertir este proceso, porque necesitamos todavía un trabajo comunitario para hacer entender las verdaderas consecuencias de estas dinámicas de militarización, y también necesitamos ya dejar de darnos un poco estos golpes de pecho o estar como sintiéndonos engañados de lo que nos vendieron, porque en muchas ocasiones las autoridades o las instituciones civiles deciden utilizar a los militares para lo que sea, aún tengamos policías fuertes, ¿no? Aún tengamos policías eficientes, ¿no? Entonces también pensar en eso, qué intereses hay detrás de todo esto, y desprendernos también un poquito de esta noción de que si tenemos policías que sean similares a los militares pero con uniforme azul, ya la libramos, ¿no? Porque todavía nos va a faltar mucho por hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Daira. Gracias a todas las ponentes, todos los ponentes. En realidad estamos ya un poquito sobre tiempo, así es que le pediría a todos hacer una conclusión, un cierre de 1 minuto. Creo que Daira tocó un punto muy interesante entre muchos otros acerca de la militarización. No pasa solamente por el fortalecimiento de instituciones civiles, sino que implica pues también el análisis y desmantelamiento de ciertas dinámicas ya muy arraigadas. Lisa, en 1 minuto, ¿cuáles son los grandes retos y las vías alternativas frente a este fenómeno? Gracias, Tania. Yo creo que justamente los modelos alternativos implican por eso, repensar el tipo de seguridad que queremos, repensar el tipo de actores que queremos que participen en la seguridad pública, incluyendo la comunidad, incluyendo la existencia de controles terciarizados, incluyendo la participación del sector privado, como bien decía Juan, y repensando también que la militarización justo no es nada más el despliegue de los militares, sino la implantación de las lógicas operativas, funcionales, estratégicas e institucionales de las instituciones castrenses a las instituciones civiles. Y creo que, bueno, hacia adelante justamente uno de los retos es el incumplimiento de los propios compromisos adquiridos por la autoridad en materia de revisión y fortalecimiento policial, el incumplimiento de las autoridades también en la asignación presupuestal para que municipios, estados puedan hacer sus labores de seguridad desde enfoques diferentes, y el incumplimiento de la federación de realmente buscar esquemas federales funcionales y sostenibles contra una estrategia a todas luces centralizadora y de formación militar para la seguridad en lo que queda del sexenio. Entonces, yo simplemente reiteraría el compromiso de México Unido contra la delincuencia por seguir impulsando esta discusión, por seguir impulsando acciones en favor de la seguridad ciudadana, pues con el objetivo de lograr ese México más seguro, más justo y en paz que todos queremos. Muchas gracias a los colegas por haber participado del panel y gracias a los que nos vieron. Gracias, Lisa. Juan, adelante, en un minuto. Claro que sí. Bueno, me parece que es necesario tomar en serio el proceso de reforma policial que México necesita. No hay un traje, digamos, de una sola talla. Se necesitan modelos de reforma policial diferenciados para la variedad y diversidad de policías y de necesidades que hay en una federación tan grande y tan compleja como México, pero sí necesita ser una reforma de Estado. Como se lograron juntar ejecutivo, legislativo y judicial para reformar el sector energético, para reformar la educación, así necesitamos que el judicial genere jurisprudencia, que el poder legislativo continúe generando leyes y que el poder ejecutivo establezca las medidas de política pública para transformar a las policías. No se puede transformar a una institución policial si no vamos a estos puntos de base como las condiciones laborales, el régimen de trabajo de las policías que viene desde la misma Constitución. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por estar aquí. Miguel Garza, adelante. Gracias.
Pues yo les quiero compartir a manera de conclusión una visita que hice hace como 2 años a una policía estatal y nos recibieron en la academia, el director de la academia, y era un militar, ¿no? Entonces yo empecé a escuchar que, iba yo con un colega, empecé a escuchar que cantaban los policías algo mientras estaban trotando, así como en las películas que van cantando algo. Y entonces yo le pregunté inocentemente, le dije, ¿qué es lo que están cantando en mayor? Le dije, ¿qué es lo que están cantando mayor? Y dijo él, el himno de la infantería de guerra. Entonces yo volteé con el colega y le dije, ¿ya viste que son policías estatales y están cantando el himno de la infantería de guerra? Y él dijo, sí, pero ¿y eso qué tiene de malo? Entonces yo dije, no entiende nada, ¿no? Pero lo que está grave, pues, es que son instituciones, los militares, la Armada, la Guardia Nacional ahora, y desgraciadamente también muchas instituciones policiales mexicanas, acostumbradas a demostrar su lealtad a su mando y a su gobernante, pero no a las personas. Aquí, en este gobierno federal, tuvieron la oportunidad, en cuanto empezó el presidente Andrés Manuel, de que las instituciones militares y las instituciones policiales demostraran por primera vez su lealtad a la comunidad, a las personas. Y sin embargo, otra vez se la demostraron a ellos, a los funcionarios, a los políticos, y ahí seguimos atorados. Eso es lo que tiene que cambiar. Lisa al principio lo decía muy bien. Cuando cambie su lealtad hacia sus mandos y hacia los políticos por la lealtad a las personas, al pueblo de México, entonces la cosa va a cambiar. Y pueden ser militares, o pueden ser marinos, o pueden ser policías, pero la lealtad la tendrían que demostrar hacia el pueblo y no hacia quien gobierna. Si eso no cambia, no cambia la cosa. Gracias. Gracias, Miguel. Terminamos con Daira. 1 minuto, conclusiones, por favor. Gracias, Tania. Pues quisiera concluir con algo que tiene que ver también con reformas a instituciones. Y muchas veces cuando hablamos de militarización no pensamos en las modificaciones que también se tienen que pensar para el ejército y la armada en torno a las funciones que realizan en un estado como el Estado mexicano, ¿no? Porque asumo y soy fiel partidaria de que mucho de lo que vivimos actualmente se debe a que la élite militar ha buscado participar en estas actividades de seguridad pública, ha buscado propiciar que en las policías se adecúen a dinámicas militares por una crisis de identidad, ¿no? Ya no estamos en el siglo XX en el cual las guerras entre estados eran recurrentes y donde ellos eran la razón de ser del Estado y de la defensa de la soberanía nacional. Entonces también hay que sentarnos un poquito a arrastrar el lápiz, a proponer qué funciones deberían de tener las instituciones de defensa como son la Sedena y la Secretaría de Marina, no solamente como secretarías de Estado, sino como Fuerza Armada Permanente del país, y creo que eso también nos podría ayudar a encontrar más respuestas para limitar este fenómeno de militarización, este fenómeno también de militarismo, en donde vemos que los militares tienen más preponderancia que el poder civil en este país, y entonces encontrar soluciones en torno a un marco democrático y de derechos. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues con esto terminamos la segunda parte de nuestra serie de webinars sobre la seguridad pública en México, la militarización y las vías alternativas. No sin agradecer mucho la participación de Lisa Sánchez, de Juan Salgado Ibarra, también muy querido por México Unido, así como Miguel Garza y Daira Arana. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Tomamos nota y sin duda es una conversación que seguiremos fomentando. Y por ello los invitamos y las invitamos a que sigan activamente las redes de México Unido, donde pues informamos puntualmente justo del seguimiento que damos al tema, de las propuestas y las investigaciones que podamos publicar. Entonces, síganos y muchas gracias a todas y todos. Hasta la próxima.